La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Noches. La persona con la que vamos a compartir esta noche tiene 4 títulos universitarios. Y su padre era zapatero. Senadora Blanca Ovelar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, buenas noches a la audiencia. ¿Era zapatero tu papá? Sí, era zapatero con honor. Yo también soy zapatera. ¿A vos también fuiste zapatero? Yo también soy zapatera. Yo desde niña le apoyé a mi papá en la zapatería. Y cuando tenía 15 años, teníamos un evento con las compañeras, ya era verano, noviembre, terminaban los exámenes. Yo estaba en el 4º curso y quería una sandalia, porque mi zapato de salir era un zapato cerrado marrón, me acuerdo bien. Y entonces mi papá salió, era un sábado de tarde, yo tenía el domingo de siesta, el cóctel le llamábamos en esa época. Sí. Y ahora le llaman la previa. La previa, bueno, tenía que ir y entonces saqué los materiales, encontré que había todo, busqué el molde, hice una sandalia de tiras que tengo aquí el recuerdo del modelo. Y cuando volvió mi papá a las 6, 7 de la tarde más o menos, él volvió, creo que fue a la casa de su madre, volvió, yo estaba en el taller, saliendo del taller, acababa yo de terminar el zapato y le muestro, tengo así detrás y le dije, papá, te tengo que contar algo. Usé tus materiales. Y me dice, ¿cómo? Me dice, no entiende. Y hice para mi zapato. Y saqué y le presenté así el zapato. Yo nunca voy a olvidar la expresión de mi padre. ¿Qué hizo? La expresión de asombro y de ternura. Y vino, me dio un abrazo y me besó en la cabeza. Me dijo, de ballet Sherajik. ¿Cuántos años tenías, Blanca? 15 años yo tenía. Eso tengo como un recuerdo así muy entrañable de mi padre, que ha sido un gran maestro. Y realmente en el horizonte de mi vida la figura de mi padre es central, por todo su legado cultural y moral. Papá representa demasiado en nuestras vidas, en la vida de todas sus hijas, somos 5 hermanas. ¿Y las 5 eran pegadas a tu papá? Sí, las 5 teníamos una... Papá tenía una relación muy singular con cada una. Entendía la sensibilidad de cada una y fue un papá extraordinario. ¿Hace cuánto falleció, Blanca? Hace 12 años falleció. 12 años. Sí. Bueno, Se fue temprano, Blanca, vos para mí sos el emblema. Te lo dije en privado, ahora te voy a decir en público. Sos el emblema de lo que el ser humano es capaz de evolucionar y de llegar en la vida si toma la educación como algo serio. Así mismo. Emblema directo. Sí. Fuiste ministra de Educación 2 veces. Sí, así es. Ahora sos senadora. Sí. Fuiste candidata a presidente de la República con bastantes votos. Si bien no llegaste, pero tuviste muchos votos. Sí. Así que vos sos el emblema de lo que hace la educación con el destino del ser humano. Sí, nosotros tenemos claro, nuestro padre ha tenido muy claro eso y sabía que teníamos que educarnos y a todas nos puso un proyecto de vida en la cabeza para mirar lejos, ¿verdad? Y sin duda la educación es la herramienta esencial para el ascenso social y la superación de la pobreza. Es clave. No hay otro camino que pueda permitir ese ascenso si no es por la educación. Nosotros no teníamos más que un zapato para salir y uno para el colegio, pero en nuestra casa nunca faltó una biblioteca.
mis padres, mamá y papá, mi mamá vive, mamá y papá supieron establecer las prioridades para construir en el horizonte de nuestras vidas un destino de dignidad y que todas apuntemos hacia ahí. Y pusieron a la educación en primer La lugar. educación, las 5 hermanas tenemos formación de grado universitario y hasta de máximo grado y maestría en lo mínimo. Sí. Sí, Me decías que una hermana tuya es alta funcionaria de las Naciones Unidas así mismo, en Nueva York. en Nueva York. Entró por concurso. 103 se postularon en Ahí ese no hay concurso recomendado. y ella fue seleccionada. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, senadora. Presentamos el perfil, la historia de vida en lo que es su rol de mujer, maestra y política. Blanca Ovelar, su historia. Blanca Margarita Ovelar de Duarte nació el 12 de septiembre de 1957 en la ciudad de Concepción, en el seno de una familia modesta y trabajadora. Está casada con Ramón Duarte Rodas y es madre de 3 hijos. Su juventud fue marcada por logros académicos y deportivos. Obtuvo la medalla de oro como estudiante en 3 ocasiones. Fue jugadora de básquetbol. Integró la selección concepcionera de básquet, consagrándose tetracampeona nacional. También fue catequista de jóvenes en la parroquia María Auxiliadora de Concepción. En 1997 se recibió de maestra de educación primaria y ejerció por primera vez su profesión en una escuela rural, experiencia que marcó el rumbo de su vida, ya que pudo ver y vivir los efectos de la desigualdad, lo que la llevó a tomar la decisión de dedicarse por completo a la educación pública. Es orientadora educacional, psicóloga y magíster en educación. Cursó estudios de doctorado en Psicología Educacional en la Universidad Nacional de Asunción. Desde abril del 2002 hasta julio del 2007 ocupó el cargo de ministra de Educación y Cultura, lo cual le valió reconocimiento a nivel nacional e internacional. Fue condecorada por el Gobierno de Chile con el Premio Gabriela Mistral en el 2004 y por la Embajada de Francia con las Palmas Académicas en el 2005 y en el 2007 con la Orden de la Legión de Honor. Publicó varios libros y artículos. Aquí en La Clave, a la parlamentaria le vamos a preguntar de todo, principalmente temas relacionados a la educación, justo hoy a 2 días del inicio del periodo escolar. Es un tema importante, Germán, que lo analizamos también con la senadora, ya que estuvo varios años como ministra de Educación. Empezó el periodo escolar como lo estableció el MEC. Gracias, Diego. Bueno, Blanca, vos entraste como cupo de Horacio Cartes al Senado. Durante 1 año y medio aproximadamente todo corría normal. Ustedes, la bancada estaba cohesionada, todo perfecto. ¿En qué momento surge la división y por qué? Yo no creo que sea una división esencial de lo que es el ideario de un proyecto político, pero no es que fue tan normal porque nunca tuvimos espacios de participación y de construcción de un pensamiento político y del proyecto que nos unía. Yo eso eché de menos desde un primer momento. Estábamos desarticulados, muchas veces nos llegaba la orientación que por favor este proyecto votemos así, que votemos asá, y nos sentíamos súper mal todos, porque no había un espacio en el que discutíamos las razones y la conveniencia de eso para nuestro país. Una visión un poco verticalista y autoritaria, donde el senador tiene que recibir la orden y tiene que hacer eso. Y eso yo no acepto, no me parece que sea digno. Nosotros somos actores políticos que tenemos una historia de vida, de compromiso y de trabajo por la nación y tenemos una palabra que decir. Tengo que reconocer, yo creo que él no. El presidente en el trato es siempre muy afable. Yo no me puedo quejar del trato del presidente. Él siempre fue afable con nosotros. Lo que pasa es que no había oportunidades de dialogar. Las pocas veces que había, hablábamos, ¿verdad? Pero en el poco tiempo nosotros nos dimos cuenta que en esos espacios de diálogo faltaba la crítica. Quienes entendemos la política, lo que pasa que es un estilo y una manera de hacer. Yo entiendo que la conducción de una nación tiene que darse con un equipo que piensa, que discute
y que debate incluso los temas. Yo leí las memorias de Fernando Enrique Cardoso y me impresiona como un estadista de su fuste, ¿verdad? Tenía un entorno tan crítico a quien él tenía que hacer un esfuerzo para convencer de sus ideas, y allí se tamizaban las cuestiones de Estado que tenían que después proyectarse como políticas. Se tamizaban las líneas estratégicas. Nosotros no tenemos un espacio de construcción de un pensamiento de lo que es lo público, de cómo vamos a llevar adelante, cómo esto se concilia con el ideario del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene en sus principios y valores un cuerpo doctrinario que es una herramienta extraordinaria para hacer un buen gobierno. El Partido Colorado. Y nosotros luchamos por este Partido Colorado que queremos reivindicar. Queremos saldar la deuda histórica del Partido Colorado con la nación. El Partido Colorado tiene una deuda histórica con el campesinado. Un partido nacionalista, agrarista, que abandonó mucho tiempo el campo. El empobrecimiento del campesinado con el quiebre de todo este modelo de economía campesina de subsistencia, ¿verdad? Que podemos decir entró en metástasis hace mucho, ¿verdad? Significó el empobrecimiento de los sectores campesinos, que en la década del 50, del 60, comían y vivían bien. Tenían sus cultivos de renta. Es un poco la razón. Bueno, ahora por lo que en el campesinado especialmente hay mucha gente que dice que bueno, que antes con un kilo, hay un cálculo que hacen, un kilo de algodón, que en ese momento había mucho algodón, creo que equivalía a 3 kilos de carne, una cosa así. Sí. Hoy con un kilo de algodón se compra medio kilo de carne, no sé, un cálculo así más o menos, ese estilo, que demuestra que en el campo había mucha... La evolución que se fue dando con la incorporación, sobre todo de la agricultura empresarial mecanizada, que amplió las fronteras agrícolas, pero también desplazó a la población campesina más pequeña, que no tuvo un sustento en una política seria para poder enfrentar eso, esa agricultura rudimentaria que tenía que tener un apoyo sistemático del Estado para evolucionar también con un poco más de conocimiento para que eso fuera mejorando. Y eso no se dio. Ahí hay una deuda de mi partido. Yo quiero saldar esa deuda. ¿Y no le planteaban usted al presidente Carte eso? No, nosotros muchas veces hemos hablado y yo apreciaba el deseo que manifestaba el presidente. El deseo que manifestaba de hacer un gobierno ejemplar que supere los vicios y los problemas y las limitaciones de gobiernos anteriores. Pero yo creo que en la metodología no nos hemos entendido, quizás no nos sentamos a conversar ese proyecto. Yo trabajé muchísimo tiempo con un equipo que preparó el plan de gobierno del presidente. Ese equipo lideraba el ingeniero Pedro Ferreira. Hemos trabajado un año, Germán, pero hemos trabajado en serio. A las 7 de la mañana, 7:30, yo ya me iba a Ñan de Paraguay, donde escuchábamos a la gente, se convocaba a la gente, se escuchaban las experiencias, se analizaba con los técnicos. Más de 500 personas de buenísimo nivel técnico han pasado por allí exponiendo sus ideas y se trató eso de sistematizar, de capitalizar. Yo no sé qué pasó después. En el último tramo de la campaña fue separado Pedro Ferreira y quedó a cargo de Gustavo Leite. Y yo seguí trabajando con Gustavo Leite para el área social. Yo con Pedro Ferreira trabajé en otras áreas también de pobreza. Con Gustavo Leite seguí trabajando en el área social. Vino un experto israelí y todo lo que nos dijo nosotros teníamos todo escrito ya, ¿verdad? No hay nada nuevo. Si estamos informados y si sabemos lo que ocurre en el mundo, por lo menos la educación, que es algo que nos apasiona, que no solamente es nuestra profesión, es nuestra vocación. Hemos abierto nuestras expectativas y nuestras perspectivas de mirar la realidad en sentido más amplio cuando fuimos candidata a presidenta, ¿verdad? Pero obviamente la vocación y el conocimiento en el sector, sobre todo después del 2008, yo seguí profundizando y estudiando, sobre todo lo referente a la educación superior. Entonces estábamos
al día con todo lo que pasaba en el mundo y fue fácil coordinar, entender y sacar el plan de gobierno, ¿verdad? Fue fácil. Pero en la cuestión del abordaje de la lucha contra la pobreza, la vinculación con el ideario del partido, la construcción con los actores en base al diálogo. Germán, la razón que dialoga es la que construye el entendimiento y puede hacer que las cosas sucedan. Las individualidades no bastan para el manejo del Estado. La gestión del Estado requiere cuadros de Estado. Y los cuadros de Estado se construyen en el trabajo solidario y comprometido con una causa. Y esa causa, el líder tiene que infundir en la gente y en base a ese diálogo ir construyendo. En ese diálogo puede haber discusiones. Y ocurre eso ahora, senadora. Y nosotros eso hemos echado de menos muchas veces, porque por lo menos con los senadores no se dio. Yo no sé cómo será en el ámbito del Ejecutivo. No sé cómo será, no quiero opinar porque desconozco cómo se manejan los ministros, si cómo ellos trabajan, si discuten, pero desde una visión más amplia con los actores que somos solidarios con este proyecto y que hemos jugado. Pero si ustedes no se dio. Te pregunto, Blanca, si ustedes que son senadores, en donde convengamos que el Partido Colorado no tiene mayoría, tiene 19, en teoría tiene 19 votos colorados, más 2 de una C, que están plegados a los votos colorados, son 21, de todos modos nos llegan a 23. Si ahí ustedes no eran tenido en cuenta, me refiero a los senadores colorados, donde se supone que el bagaje de los senadores es más que los diputados, porque los diputados tienen un alcance nada más que departamental. Los senadores tienen un alcance nacional. Entonces, si ahí no se daba, entonces, ¿cómo se mantuvo tanto tiempo la hegemonía y la armonía entre ustedes? Y nosotros procurábamos y nos reuníamos y decíamos, tenemos que hablar con el presidente, tenemos que hacerle llegar. Siempre hubo una actitud solidaria y de comprensión también hacia su escasa o nula experiencia del manejo de la gestión pública, porque la gestión pública no es la gestión privada. En la gestión privada y como dueño de mi empresa yo puedo elegir con quién hablo, puedo elegir a quién vender, puedo elegir con quién me quiero reunir. En el Estado no. En el Estado yo no puedo elegir con quién hablar. Con el sindicalista a quien le detesto igual tengo que hablar, ¿verdad? Porque en el Estado tengo que hablar con quienes tengo que hablar, ¿verdad? Me tengo que bajar ahí en terreno de la gente y escucharle hablar. El estadista habla, lidera y construye el entendimiento en base a su capacidad de escuchar y de liderar. Porque las controversias van a surgir y mucha gente dice lo que pasa que es difícil. Y el otro día escuché con el tema de la ANDE, por ejemplo, que dice el presidente, los vecinos no querían. Y obviamente que no van a querer. Yo también no voy a querer que la subestática se ponga cerca de mi casa. En la democracia existen controversias y conflictos. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene voz, porque el ciudadano tiene derecho a opinar. Entonces, justamente la sociedad es un campo de fuerzas donde el estadista opera, actúa, se baja y dialoga con los diferentes actores y construye el entendimiento en base a la primacía del interés más importante, el interés público. Ese ejercicio de bajar en terreno es lo que no vemos en muchos de los integrantes de la selección nacional. Entonces hay un problema en la gestión y nosotros recibimos el reclamo también y no hay posibilidades de conversar. Echamos de menos, hemos echado de menos de un principio. Senadora, una pregunta. Yo a punto de ser senador estuve en el 97, en el 98, perdón, pero ¿cómo puede ser que ustedes, que le otorgaron con su voto las leyes más importantes que demandó el presidente a inicio de mandato precisamente, no tengan acceso a él? ¿Me entendés, senadora? El presidente depende de ustedes para la aprobación de las leyes más importantes que él tuvo. Hasta ahora depende. Hemos aprobado con una rapidez extraordinaria. Nunca, y en ningún muchos parlamento casos, aprobó ningún como él. parlamento. Y en muchas ocasiones había problemas en algunos sectores, en algunos temas, y la oposición nos sacaban los temas allí y nosotros no podíamos defendernos porque nos faltaba información. Nos faltaba información y pasábamos re mal. Yo a veces le decía a mis compañeros, vos sabés esto, no, y aquí tenemos que hacer esto, pero tenemos que hacer esto, ¿por qué? No hay diálogo. Esa es la parte que yo echo de menos. Para mí un proyecto de poder y de gestión del Estado, ya en este caso porque se llegó al poder y se gestiona el Estado, tiene que ser en el marco de unas relaciones francas y solidarias,
donde se ponen las reglas de juego y se construye el entendimiento. A lo mejor no todos tienen la misma intención. A lo mejor muchos están solamente mirando parcialmente la realidad y más le interesan otras cosas. El presidente muchas veces eso denunció en sus discursos, que parlamentarios que solo le interesan. Pero estamos parlamentarios a quienes nos interesa el destino de la patria, que nuestra historia de vida demuestra que siempre que hemos tomado una responsabilidad pública nos hemos jugado entera para poder sacar adelante nuestra misión. Entonces, discriminar eso y hacer un acopio de todo ese bagaje en favor de una gestión estupenda es lo que nosotros echamos de menos. Así es. Vamos a una breve pausa, senadora, pero a la vuelta de la misma quiero que me digas, esa vez que en cada cupé el presidente dijo, dando un discurso encendido, que vos llegaste colgado de su saco. ¿Recuerdas esa vez? A la vuelta de la pausa. Viví el verano a tu manera, pero que sea increíble. Tigo te trae los combos increíbles para que puedas hablar, navegar y mensajear mucho más. Activa tu combo ingresando a Tigo Shop app o envía la palabra combo al 456. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, Blanca, lo que te dejé pendiente. Recuerdo claramente porque habló en contra de Pichín Quiñones, que dijo unas cuantas cosas también burlándose de él. Y bueno, básicamente se burló de vos porque dijo y te acusó de que vos llegaste colgado de su saco. En aquella ocasión yo no le contesté al presidente porque eso se dio en el marco de una lucha interna que siempre es muy apasionada en el partido. Y bueno, respetando su investidura no quise contestarle, pero realmente lo que correspondía que le diga es que mucho antes de que él se afilie al Partido Colorado, yo ya he luchado por el Partido Colorado. Que mucho antes de que él descubra su vocación política, yo ya he estado empeñada en mi vida luchando por el bien público en el país. Que recorrí todos los distritos del Paraguay, que hablé con la gente y me abracé con la gente y conozco profundamente sus miserias y que tengo un compromiso con la gente. Por eso permanezco en la política. Llegué a la política para quedarme. Y en la política no solamente el dinero es el activo fundamental. Desconocer que existen otros activos como la decencia, la honestidad, el compromiso con la gente, la capacidad, una historia de vida forjada en el sacrificio y en la entrega por el bien público, y que todo eso no valga y que solo valga el dinero, entonces así se justificaría que se entre colgado de su saco, porque él es el que tiene el dinero. Pero nosotros tenemos una trayectoria y hemos puesto todo nuestro empeño para acompañar muchos actores del Partido Colorado. Hemos puesto nuestro empeño para acompañar este sueño de volver al poder con un outsider que mostraba toda su buena voluntad y creíamos que iba a ser un gran estadista, ¿verdad? Él, al afirmar que todos entramos colgados de su saco, desconoció todos esos otros activos de la política y solo puso en valor el dinero. El dinero no alcanza. ¿Qué hubiera sido de Horacio Cartes con todo su dinero sin el Partido Colorado? ¿Iba a llegar a la presidencia? Sin la estructura del Partido Colorado, sin el acompañamiento de los líderes del Partido Colorado. Yo pienso que esa es una hipótesis que podemos explorar más, ¿verdad? Entonces, no se puede creer que en la política los únicos activos que valen son el dinero. ¿Y él piensa Para mí eso? esa es una... Desde el momento en que dijo que yo entré colgada de su saco, cuando
que cuando yo fui candidata a presidenta y recorrí la patria, o cuando fui ministra y me dediqué de lleno a construir el bien público en este país, él ni se había afiliado todavía al Partido Colorado, es simplemente porque cree que el único activo que vale es la plata. Él tiene su fe puesta en eso, por lo visto. Esa vez se equivocó y feo. Se equivocó muy feo, yo no le quise contestar. Le respeto al presidente en su investidura. Si vos te encontrás ahora con él... Yo ya conversé con él después. ¿Y qué le dijiste? No, conversé por teléfono en las elecciones pasadas. Pero yo no soy rencorosa, le comprendo al ser humano. Nada de lo humano me es extraño. Toda mi vida he estudiado sobre la conducta humana. Entonces, tengo que entender y ponerme por encima de eso. Esa fue una coyuntura. Pero yo destaco ahora, ya que usted me Pero quita... él tiene en la cabeza eso, Blanca. Y obviamente, por eso lo dijo. Que el único activo que funciona en la política es el dinero. No. Para ganar en su proyecto se requirió el esfuerzo de mucha gente y también la decencia y el prestigio personal de mucha gente. Que a muchos amigos tuvimos que explicarle por qué estábamos ahí. ¿Qué le explicábamos? Y muchos amigos que te llaman y te preguntan, ¿por qué te vas de ese proyecto? ¿Qué haces vos ahí? ¿Qué le dijimos, es un hombre bien intencionado, es un outsider. ¿Cuando te hablaban de sus antecedentes? Y mucha gente decían, ¿qué te vas a hacer allí? Nosotros hemos defendido y le hemos acompañado con absoluta sinceridad al presidente, ¿verdad? Yo lamenté mucho que el presidente haya dicho eso. Lamenté mucho porque fue un afán de menoscabo que no corresponde. Que no corresponde porque hay que entender que en la política se juegan otros activos muy importantes para poder tener la moral para luchar por el bien de todos. Porque justamente la política es la construcción del bien común. Están otros que entran en la política porque miran en primer lugar sus intereses, y eso sabemos, ¿verdad? El pueblo empieza a despertarse y empieza a distinguir eso también. Eso empieza a distinguir. La Cámara de Senadores, la bancada colorada, ¿cómo está hoy, Blanca? Decime, o sea, ¿cuáles son los bloques de la Cámara de Senadores en este momento? Y en el Partido Colorado tenemos dos bloques. Hay una intención de un colega de integrar la bancada, que creo que se va a conversar ahora. Yo personalmente no tengo inconveniente con ninguno. A todos mis compañeros les aprecio y converso con ellos. Respeto sus puntos de vista y cuando toman algunas decisiones con las que no coincido, siempre soy respetuosa de mantener a veces un prudente silencio y si critico, criticar con la altura que se requiere para poder mantener en el ámbito público un debate con ciertos niveles, ¿verdad? Si hay algo que yo sueño es que en mi país los políticos se dirijan unos a otros con altura, que diriman sus diferencias con el uso del lenguaje y si es necesario que recurran a la fina ironía, pero no a las descalificaciones burdas con las que históricamente se ha inundado el ambiente público en el ámbito del debate político en nuestro país. Nosotros necesitamos elevar la moral de la clase política. Y estoy absolutamente convencida de eso y eso tenemos que lograr. Porque la política es la más noble actividad humana, porque se interesa del bien colectivo. Entonces, ¿cómo es que vamos a rebajarla en su expresión mínima? Yo creo que tenemos que hacer y entonces yo me pongo esa meta personal. Entonces siempre respeto las posiciones de mis colegas y no tengo ningún inconveniente en sentarme a conversar con todos y ojalá se pueda unificar la bancada. Pero hoy como está, sin que se unifique. Y hay dos bancadas. ¿Están 4 o 5 que son los oficialistas o más ahora? ¿Se plegaron algunos? Yo creo que son más. Yo creo que son más. Aparentemente en nuestra bancada somos 10, ¿verdad? 10. O sea, lo que eran 15, hoy son 10. Sí, lo éramos 15, hoy somos 10 y 11, no sabemos bien, pero hay algunos fácilmente que tienen pie de los dos lados, parece. Sí, y la otra bancada 8 u 9. Yo así veo, pero yo auguro que seamos capaces de retomar el diálogo político sobre la bandera del coloradismo, la deuda histórica con este país, los principios doctrinarios. ¿Es posible eso, don Horacio Cartes? Y yo creo que en primer lugar, dentro de la bancada del Senado es necesario ese espacio de diálogo. Pero ahí lo que le va a dividir es si son oficialistas o no, Blanca.
Y sí, eso, el tiempo O sea, va a es el punto encargarse. neurálgico ahí. La ideología, todos van a querer hablar sobre la ideología. Nosotros somos colorada. críticas, pero qué más oficialista que haber aprobado todos los proyectos que nos han pedido, ¿verdad? Hemos aprobado, ¿verdad? Hemos aprobado. Mi bancada se puso en contra de la ley de APP y yo les dije, discúlpeme, yo voy a mantener mi voto porque estoy convencida de que esto es necesario. En la segunda vuelta. En la segunda vuelta mantuve mi posición y en la primera vuelta, cuando primera vez se iba a tratar, cuando se empezó a hablar del tema, hubo una enorme discrepancia con varios que después votamos a favor incluso. Y yo recuerdo que le recordé a mis compañeros que si esa ley no aprobamos, este gobierno no iba a cumplir con el plan que prometió. ¿Se acuerdan que hemos salido? Yo les hice recordar a varios compañeros, a Calé mismo, ¿verdad? Les dije, recuerden que dijimos, y esto tenemos que revisar. Revisemos, veamos, pensemos en un instrumento que sirva a la patria. Miremos lo que ocurre en el mundo. Germán, el gobierno de Ricardo Lagos, socialista, va a quedar en la historia de Chile como el gobierno que más obras de infraestructura hizo a través de la alianza público-privada. Entonces, saquémosle el sesgo ideológico a esa iniciativa y tomemos eso como una herramienta para la gestión del Estado y para la promoción del desarrollo. Pero hoy, hasta hoy no se hizo nada, Blanca. Estamos por lo menos a 8 meses de cualquier inicio. Cuando eso ocurra habrá pasado el 60% del gobierno. Y es una lástima, porque nosotros creemos que se podía acelerar un poco más, ¿verdad? Nosotros creemos que se tiene que poder. El decreto de reglamentario de esa ley salió después de 6 meses. Un decreto reglamentario tiene que sacarse en 2 semanas, poniendo a los mejores técnicos que tienen experiencia de elaboración de términos de referencia y de condiciones, a los mejores juristas. Hay que convocar a los cerebros de este país para que eso hagan y tengan el sentido de urgencia que tiene la agenda de desarrollo del país. Vamos a hacer una breve pausa, Blanca. De la vuelta te voy a pedir, ¿a qué atribuís el hecho de que hoy el presidente tenga rating de aprobación o porcentaje de aprobación muy bajos? ¿A qué atribuís eso? Pausa y volvemos. Mientras más disfrutás de tu verano, más querés compartirlo. Habla, navegá y mensajea mucho más con los combos increíbles de Tigo. Actívalo ingresando a Tigo Shop app o envía la palabra combo al 456. En Tigo, el centro sos vos. Diego. Bueno, recordemos con estas imágenes, estas placas, algunas expresiones de cuando salía del cargo de ministra de Educación y Cultura, Blanca Ovelar. La primera placa, frases de las tantas que buscamos, por ejemplo, cuando salía del cargo, cuando renunciaba, decía: la educación que buscamos con la reforma es la equitativa para todos. Sin educación no hay posibilidades de mejorar los índices sociales, la productividad y hacer que la democracia se afiance en el país. Con esta idea iniciamos la reforma y la seguiremos hasta llegar a las metas de largo plazo. Año 2007. La siguiente placa que vamos a mostrar es para recordar la siguiente frase, que en el 2020 ningún ciudadano menor de 50 años tenga menos de 10 años de escolaridad, lo que significa que el promedio de escolaridad en el país tiene que llegar a 12 para que eso se afiance. También año 2007, la siguiente placa que mostramos también, la última acerca de las expresiones de Blanca Ovelar. Otra meta es que el 100% de los alumnos pueda ingresar a la educación básica obligatoria y que los que culminan el 9º grado egresen a la carrera, a la educación media, y que de ellos el 70% egresen de la universidad. Son al menos las 3 frases que buscamos de cuando ella renunciaba al cargo de ministra de Educación, la última vez que al menos estuvo en aquella función.
Blanca, siempre recuerdo, pero no, te voy a pedir, te voy a recordar lo del presidente de la República, la popularidad, por qué bajó tanto, pero nunca me olvido de ese presidente de Harvard que había dicho, si creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia. Así mismo. ¿Conoces esa frase? Sí, conozco. Nosotros tenemos que elevar nuestra inversión. Se va elevando, pero muy por debajo de lo que se proyectó. Cuando hicimos con Harvard justamente el plan de la reforma en el año 95-96, en Paraguay se hizo un plan. Trajimos a Harvard. Harvard tuvo un residente en el Paraguay que estuvo un año, Fernando Reimers, que después pasó a ser el director de la Escuela de Posgraduación en Educación de Harvard. En aquella ocasión, cuando hicimos el Plan Paraguay 2020, ¿verdad? En el 95 se hizo el plan al 2020, 25 años, es la primera vez que se proyectó así en un cuarto de siglo. Y dijimos que al 2020 el piso tenía que ser 7% del PIB, y para lo cual en el 2010 ya tenía que llegar al 5,5%, en el 2015 al 6%. Y hoy estamos en el 2016 y estamos al 2%. No, más. 3. Es mucho más. Pero no llegamos a eso, no llegamos al 6%. 6% teníamos que haber llegado en el 2015 y no cumplimos eso. Creció el presupuesto porque también creció el PIB, pero la educación requiere más recursos. Nosotros hemos invertido todavía muy poco para superar nuestro rezago. Y algo que la gente probablemente no sepa, todo lo que el Estado se endeudó con los organismos multilaterales, con el BID y el Banco Mundial, con quienes aparte conseguimos mucha donación también de la Unión Europea y de la Cooperación Española y de otros sitios, pero lo que el Estado se endeudó en los años que llevó la reforma, desde el inicio en el 94 hasta el 2007, que es lo que yo cuento, hasta ahí donde yo estuve en el ministerio, pero todo ese tiempo, lo que el Estado se endeudó, y a partir de ahí creo que un segundo proyecto más de lo que se puede sumar, que todavía tampoco se ejecutó, es mucho menos de lo que se entregó a los municipios como fondos del FONACIDE en 4 años. Todo lo que el Estado se endeudó en mucho más de una década para poder mejorar la calidad educativa es mucho menos de lo que se dio a los municipios como fondos del FONACIDE, que todo el mundo sabe se dilapidó. Realmente tenemos una mala racha, ¿verdad? Yo cuando pienso en los recursos del FONACIDE me entra una tristeza que no te imaginas. Y no se está haciendo nada hasta ahora. ¿Sí? Nosotros intentamos corregir la ley y se fue en diputados y no sé qué pasó, nos devolvieron otra vez, modificaron, sacaron los controles. Es muy difícil. Somos los paraguayos especialistas en nosotros mismos enredarnos y no salir adelante. La ley ¿Va a seguir como ahora? No puede seguir como ahora, no puede seguir como ahora porque se usa muy mal el recurso, no hay coordinación entre las instancias del Estado. El problema es que en la cabeza de esos actores políticos, autoridades, gobernadores, intendentes, parece que no hay la idea de un Estado. Cada uno cree que puede hacer lo que cree ahí con el nombre de su autonomía. Es su cosmovisión. Sí, pero para eso se requiere una conducción estratégica en el que se le construya la idea de lo que es el Estado. Por parte del presidente de la República. Por parte de los organismos gubernamentales del más alto nivel, porque a lo mejor el presidente de la República no va a ser el que va a ir a capacitarlos, pero ¿por qué nos recurrimos a la gente que sabe, les ponemos, les capacitamos? Yo eso quería hacer en la transición, esa es una frustración que tengo. Yo quería hacer porque yo fui docente del INDES, del Instituto Internacional de Desarrollo Social del BID. Yo fui docente y tenía contactos con profesores en Washington. Yo enseñé aquí en Paraguay. No, yo estudié allí, pero enseñé aquí en Paraguay y también me fui en algunos cursos que hizo el INDES en otros países de Latinoamérica como instructora, ¿verdad? Fui docente un tiempo. Entonces tenía contactos con muchos ex profesores míos, entre ellos Bernardo Clifford, ¿verdad? Que vino a asesorar el tema de la política social de combate a la pobreza. Y entonces ellos estaban dispuestos a hacer un curso ad hoc a todo el staff más importante del Estado, de lo que es diseño y gerencia de proyectos de desarrollo. Y
no se pudo eso concretar, porque eso pues se tiene que hacer con la gente, hay que capacitarle. Hay muchos intendentes, incluso ministros, que les llevó un tiempo entender cómo funciona cómo funciona la cuestión pública. ¿A qué ministros eximís del gobierno del presidente Cartes? No quiero hablar porque no tengo toda la información, solamente tengo la información de lo que me llega por la prensa y eso puede tener sesgos. Lo que a simple vista se nota es que hay una absoluta lentitud y tienen recursos. Entonces hay problemas de gestión, eso lo dice todo el mundo y se percibe, ¿verdad? Se percibe. Por ejemplo, en agricultura el ministro ha tenido muchos recursos para hacer. Hoy hablé con un intendente y me dice, no pasa nada, no hay nada. Un solo proyecto de mi distrito de agricultura para mejorar la vida del campesino, para llegar a la gente, para promover que los técnicos de las DEAS, de la Dirección de Extensión Agraria, lleguen hasta los campesinos, le den conocimientos. Eso tiene que asegurarse. Los conocimientos históricos que de familia a familia se van transmitiendo ya no alcanzan hoy para hacer que la producción sea rentable. Necesitamos meter un poco más de conocimiento, recuperar el suelo, ayudarles. Y ellos necesitan un poquito de ayuda, un poquito nomás, hermano, un poquito de ayuda, mejorar, recuperar su suelo, ayudarles a tener. Ahora se están haciendo, creo que un proyecto donde le van a entregar una lechera, pero... Por ejemplo, una este lechera intendente, preñada. sí, preñada. Por ejemplo, el intendente me dice, lo que va a suceder en mi distrito yo no estoy enterado. O sea, falta articular el esfuerzo del Estado en función a un proyecto en el que coordinemos. Hay visiones así muy parciales, hay lentitud, hay mucha queja, hay mucha demanda insatisfecha y hay mucha gente que dice que no se le atiende. Si nosotros tuviéramos instancias de diálogo, pudiéramos comprender a lo mejor mucho más. En el Estado hay muchas trabas. Las normas es una máquina de impedir, hay que tener capacidad para saltar sobre esas barreras y diseñar lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Y hay ministerios que tienen dinero y no... Es como dijiste lo de los municipios. Sí. O sea, vos querés poner una subestática y hay problemas. Por supuesto. Pero si vos buscas un lugar para poner la subestática donde no haya problema, vas a poner en el Chaco. Claro, pero entonces cuando en la sociedad democrática, Germán, siempre va a haber problemas porque el ciudadano tiene voz. En la dictadura no hay problema. Porque se ordena y por temor se calla, pero ese tiempo pasó a la historia. Nunca más dictadura en el Paraguay. Ahora el ciudadano conoce sus derechos y va a luchar. Entonces, cuando uno gestiona la política del Estado, va a encontrar siempre obstáculos. Por eso que en el ABC del diseño de la política, sobre todo la política social, está que desde el diseño hay que involucrar a la gente. Y eso requiere gerentes que no se encierren entre cuatro paredes, sino que vayan en terreno, escuchen a la gente, compartan, socialicen lo que se quiere para hacer que la gente se apropie de esas ideas y participe. Siempre va a haber problemas. Yo, si van a ir a poner una subestática cerca de mi casa, me voy a revelar también. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a venir el técnico de la ANDE o el presidente y va a hablarme. Va a reunir a los vecinos y va a decir, esta es la situación, va a ilustrar, va a comentar, va a buscar la alternativa, le va a dar su lugar a la gente, le va a decir, ustedes son importantes, tienen que cooperar con nosotros porque entendemos las inquietudes de ustedes, pero esto necesitamos hacer por esta razón. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos de solución? Si eso se hace, así se gestiona la política social en la sociedad democrática. En el autoritarismo se impone, ¿verdad? Y como no se puede imponer, porque hoy tenemos, siempre se tiene que buscar la primacía del bien común y eso requiere liderazgo y promoción de esa participación, pero hay que entender que eso así funciona, Germán. Así es en todos lados. ¿Cómo? En todos lados. Eso es en Estados Unidos, en Alemania. En el centro de Nueva York se habrá puesto una subestática y bueno, los vecinos también habrá un escándalo. Pero claro, pero entonces hay que buscar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los derechos en conflicto?
porque muchas veces hay derechos en conflicto, ¿verdad? Yo hablaba mucho de eso con los maestros cuando ellos hacían huelga. Decía, ¿cuáles son los derechos que están en conflicto aquí? ¿Cuál es el derecho del más débil? Vamos a buscar, pero hay que conversar. Lo que no se puede es cerrar, lo que no se puede es cerrar las puertas, cerrarme en un mutismo y desde ahí por decreto, no. Bueno, ahora sí, Blanca, vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la misma sí, te voy a preguntar, ¿por qué teniendo el Parlamento más amigo, casi por no llamarlo dócil, entonces vamos a llamarle amigo del presidente de la República? Totalmente dócil, Él, casi obsecuente. Él está con una popularidad tan baja. Pausa y volvemos. Bueno, ahora sí, Blanca, estamos hablando en la pausa intensamente, no solamente al aire, con la senadora Blanca Ovelar. ¿Por qué el presidente, después de haber tenido la aprobación casi, ahora en los últimos tiempos, tuvo unos problemitas con el Congreso, cosa que es vital para la gobernabilidad, ¿verdad? O sea, el sumo de la gobernabilidad la tuvo en su primera etapa de gobierno el presidente Horacio Cartes, y aún así, sin contra prácticamente, pues no, hay un líder carismático en contra del presidente Cartes en lo político. ¿Por qué está tan baja esa popularidad? O sea, está jugando casi con la cancha libre y aún así la platea no está contenta. Sin oposición, ¿verdad? No hay oposición. No. Yo pienso que faltan resultados. Las expectativas que se crearon en la sociedad respecto a la capacidad de solución de los problemas y a los resultados es lo que falta ver, ¿verdad? Hay una lentitud exasperante en muchas respuestas y eso se percibe desde la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que faltan resultados, ¿verdad? Hay esfuerzos encomiables, yo creo que no se puede ser injustos y decir que no hay esfuerzos, ¿verdad? Hay esfuerzos encomiables de mucha gente, creo que no todos, pero faltan resultados, faltan resultados. Yo, algo que esta mañana escuché, voy a decirle, en el barrio donde yo vivo, cerca de donde va a hacerse el superviaducto, que va a ser una solución fantástica para el problema de embotellamiento que hay. Y escuché a unos vecinos, decían, ese embotellamiento hace mucho se hubiera resuelto si se hubiera asfaltado Oberaba. La calle Oberaba es la que está detrás de la comisaría 10ª. Y esa calle sale allá cerca de la caballería. Directo. Incluso el tramo después del primer presidente está asfaltado. Lo que tiene que asfaltarse es primer presidente hasta la autopista. Entonces eso iba a descongestionar. Todos los que iban a ir hacia Roque Alonso iban a girar ahí. Se están haciendo las obras allí, que creo que es una cosa de la municipalidad, ¿verdad? O del Ministerio de Obras, de ESAP, el ESAP. El padecimiento de la gente que pasa horas allí. Y se tiene la expectativa del viaducto que se va a terminar en un año. Nadie cree que se va a terminar en un año, porque así como se viene haciendo las cosas, ¿verdad? Los peajes, estos que se están haciendo en la ruta, ¿hace cuánto tiempo se están haciendo? ¿No se terminaron todavía? Que es sencillo. Que es sencillísimo. Ese tiene que terminar en 45 días, ¿verdad? Ese no se terminó todavía. Entonces se dijo que se iba a asfaltar en el entorno una serie de calles para que pueda fluir el tránsito ahí, que eso iba a ser obras públicas. Una sola cuadra asfaltada no hay. Hay piedras sobre las veredas desde hace 6 meses, en algunos casos. Que se anunció que se va a faltar, pero no se hizo. ¿No? Capacidad de realización, la gente percibe. Faltan resultados. Aquí hacen falta resultados. La gente necesita resultados. Y yo creo que esa es una cuestión. Y algo que se instala, y que yo lamento mucho, y creo que ese es un tema que nos lleva a un debate doctrinario dentro del Partido Colorado. Algo que se instala es que a este gobierno, a pesar del discurso de lucha contra la pobreza, no le importan los pobres. Vos hablás con la gente, yo me voy al mercado, me voy al abasto, en todos los sitios hablo con la gente. Lugo, te dicen. Me produce una rabia que no te imaginas.
Lugo, ya vota pata Lugo. Lugo, tiempo que oye penabel amboriajure. La gente, o sea, que me dice a mí. Y a mí me produce una decepción tan grande, ¿verdad? Vos sabés que yo llego a la conclusión de que la gente no sé tampoco si cree que Lugo hizo más, pero ve que este hace menos. O sea, Sí. no sé si es que Lugo hizo más y él hace menos, o hace y no se vende. Y algo falla. O sea que yo siempre, yo cuando era chico uno comía huevo de pato. ¿Llegaste a comer o no? Sí, Bueno, es rico, ¿verdad? sí. Bueno. ¿Y por qué hay más gallinas ponedoras que patos ponedores? Porque la gallina pone un huevo y llama un desastre. El pato pone un huevo, no le cuenta a nadie. Bueno, esa es una metáfora. Esa es una metáfora. Probablemente también una cuestión de comunicación social, pero a mí me produce una decepción que el Frente Guazú, que cuando estuvo en el gobierno con el Partido Liberal tampoco planteó una sola iniciativa, por ejemplo, de mejoramiento de la estructura tributaria. Una sola iniciativa no se presentó en el Congreso. Dígame si no.Nosotros venimos debatiendo ese tema. Porque en este país tenemos que mejorar Pero ustedes la aprobaron estructura. y el presidente rechazó. Bueno, esa es una ley de impuesto a la soja. Eso tenía que ver con eso. Se rechazó eso y al poco tiempo se presentó desde el Ejecutivo una ley de impuesto a las cooperativas. Y eso, por ejemplo, generó una percepción de que, la pucha, ¿a quién lo que se cobra? ¿Quiénes son los que están cooperativizados? Los 1,5 millones de cooperativizados en el Paraguay son clase media para abajo, etcétera, etcétera. Recuerdo que cuando se iba a implementar la ley y hubo toda esa protesta, nosotros hablamos, mediamos, le llamamos al ministro y le dijimos, por favor, permití que se amplíe el plazo para dialogar, porque a mí me preocupa la percepción que hay de la gente sobre este tema. Y Esto le podría pesar al Partido Colorado para el 2018. pero claro que sí, por eso estamos preocupados y nosotros queremos que muchas cosas se comuniquen mejor y otras cosas que realmente se impulsen desde una perspectiva más próxima a la doctrina colorada, ¿verdad? Por ejemplo, la percepción que existe de la persecución a los sindicalistas, ¿verdad? Ese discurso de ellos es lapidario en las bases y nosotros tenemos que escucharles, llamarles, ¿verdad? Los sindicalistas, muchos de ellos, te diré yo, sí, he sufrido todo lo que eran, no me dejaron vivir cuando estaba como ministra, ¿verdad? Entonces, pero hay que sentarse a conversar con ellos. Ellos defienden sus intereses, eso es lo que decía. En la democracia la sociedad es un campo de fuerza, donde cada grupo defiende sus intereses. Entonces el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza pública, ¿verdad?, tiene que encontrar los mecanismos de conciliación de esos intereses y de la primacía del interés más importante. Pero eso requiere liderazgo y requiere diálogo. La razón que dialoga, que construye, a eso no se tiene que renunciar y eso falta. No es claro que eso se haga, ¿verdad? Necesitamos hacer eso en todas las instancias. Blanca, ¿vos crees que él quiere la reelección, el presidente Horacio Cartes quiere la reelección? Porque aparentemente podría conseguirle, aparentemente, mayoría simple. Mayoría simple se requiere para la enmienda. Para la enmienda, perdón, para la enmienda. Por eso, hablando de la reelección, la enmienda que es lo más fácil. Y conseguir más del 50% de los votos, que Evo Morales acaba de no conseguirlo, pero porque ahí ahí van a jugar a favor Nicanor, Lugo, que es el político más popular del Paraguay, y Horacio Cartes. Vaya, sí, porque no me gusta. Pero es la realidad, Que vos es el sabés. político más popular. Bueno, sí, mis compañeros con frecuencia manejan eso, ¿verdad? Manejan eso, ¿verdad? Que con frecuencia y hablamos de eso y realmente a mí me lastima porque creo que no nos pueden robar las banderas sociales del coloradismo. El coloradismo tiene su lucha social, su bandera social es muchas veces bastardeada, ¿verdad? Pero yo quiero recuperar eso y quiero promover una militancia fervorosa, fundada en esos valores, y quiero politizar a la juventud, porque la juventud despolitizada es realmente peligrosa para la democracia. Nosotros necesitamos fortalecer los partidos políticos y necesitamos que la juventud tenga interés en la política. Una juventud descreída, desmotivada, harta, ¿verdad?, de los errores,
de la política lleva a una despolitización de la sociedad. ¿Y a qué conduce eso? La experiencia en el mundo nos demuestra que muchas veces ese es el camino para nuevas tiranías, ¿verdad? Y también eso puede ser el camino para que se alcen con el poder los poderes fácticos, ¿verdad? De la mafia, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener partidos políticos vibrantes, fervorosos, donde se debaten las ideas y donde se invite a la juventud a que se sume. Y para eso necesitamos testimonio de los líderes que conducen, testimonio de vida, testimonio y compromiso. Y eso es necesario movilizar, porque ante la ausencia del debate, ante la ausencia sobre todo ante el hartazgo de una juventud que rechaza la política, la sociedad democrática tiene muchos puntos de quiebre y de riesgos que pueden llevarnos a situaciones mucho peores. La democracia es imperfecta. La democracia tiene sus puntos neurálgicos que a veces nos producen, ¿verdad? Porque hay que tolerar. No, Y cada uno entra a jugar con el marco de ideas que tiene. Claro. Pero la democracia es el mejor sistema que conocemos y a eso se perfecciona con la política, con los partidos políticos que tienen que recuperar sus banderas históricas. Y en ese sentido, en el coloradismo todo este tiempo ha sido de mutismo y de ausencia dolorosa, y eso tenemos que superar. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Gracias a vos por la oportunidad y ojalá este sea un año que nos augure un tiempo de mayor diálogo, de fraternidad y de búsqueda de un entendimiento que los paraguayos necesitamos para salir adelante. Tenemos que dejar atrás los históricos sectarismos y entender que tenemos que unirnos. Y decirle al presidente de la República que nosotros no somos sus adversarios, ¿verdad? De ninguna manera. Amamos a esta patria, hemos luchado por ella desde hace mucho tiempo y estamos dispuestos a hacer siempre empeños renovados y sacrificios en favor de sacar adelante los proyectos. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Muchas gracias. Así compartíamos con la senadora Blanco Velar. Si Dios quiere y la Virgen permite, nos volvemos a encontrar en 8 días. La Clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.